En este video vamos a hablar de uno de los roles más importantes que existen en el mundo de IT, el Database Administrator o Administrador de Base de Datos o el comúnmente llamado DBA. Mi nombre es Carlos Bustamante y en esta presentación trataremos aspectos que identifican al DBA como una pieza fundamental en el desarrollo, funcionamiento de las compañías en todos sus procesos. Hoy en día las compañías dependen cada vez más de la información para la toma de decisiones. Independientemente del volumen de datos que manejen, ya sea en Big Data o en una base de datos Access, siempre se requerirá un profesional que administre, supervise y asegure el adecuado uso de los datos dentro de un DBMS, Database Management System. Por lo tanto, la necesidad de un DBA en el ámbito empresarial cada vez es mayor. ¿Pero qué es un DBA? Veamos en nuestro diagrama la primera definición. Un DBA es la persona encargada de definir y controlar las bases de datos corporativas. Además proporciona asesoría a los desarrolladores, usuarios y ejecutivos que la requieran. Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos. Tienen experiencia en Database Management System, diseño de base de datos, sistemas operativos, comunicaciones de datos, hardware y programación. ¿Pero por qué un DBA? Tal vez un gerente de tecnología de cualquier compañía podría pensar que su administrador de infraestructura tecnológica u otro miembro del equipo técnico puede instalar cualquier motor de base de datos o ejecutar un script automatizado que permita una configuración rápida en una nueva instancia del servidor en tan solo unos minutos. De ahí surge la pregunta, ¿por qué es necesario gastar dinero extra en un sueldo de un administrador de base de datos? A esa pregunta le podemos dar estas cuatro explicaciones. Primero, comprensión de los riesgos y beneficios. Un DBA experimentado y eficiente hace lo correcto en el momento adecuado. Eso significa que un DBA profesional va a entender la configuración adecuada utilizada por un servidor de base de datos y no solo acepta la configuración predeterminada cuando se ejecuta a través del asistente de instalación. Identificará qué opciones encaja mejor en su entorno con las aplicaciones previstas y entenderá cómo solucionar el problema si algo resulta estar mal o cuando un requisito cambia. Segundo, entendimiento de las nuevas tendencias tecnológicas. Un DBA está actualizado permanentemente en temas de base de datos. Asiste a foros, conferencias, sigue activamente algunos blogs sobre el tema y puede decir qué características de bases de datos están disponibles para aplicarles en su entorno laboral. La gran mayoría de los DBA abordan temas de red, configuraciones de servidores y discuten temas generales de la tecnología con mucha propiedad. Tercero, mantienen un verdadero interés en que los datos estén limpios y saludables. Ni los desarrolladores de software, ni los administradores del sistema, ni el equipo técnico se preocupan por los datos de las compañías. Un DBA tiene un verdadero interés en mantener la integridad y calidad de la información. Un buen DBA a menudo dice no si percibe que se está haciendo algo sin tener en cuenta las mejores prácticas que atenten contra la seguridad o el rendimiento de las bases de datos. Cuarto, comprende la dinámica del negocio y se interesa en el rendimiento de la base de datos. Un DBA para estimar el rendimiento del sistema mediante métricas y estrategias que permite identificar el desempeño de la base de datos. Sabrá qué ajustes podrá implementar para determinar las causas y las herramientas adecuadas para tratar el origen del problema. La práctica de la actualización de las estadísticas, la reconstrucción de índices, la actualización de la configuración del sistema, cambiar la ubicación de los archivos del sistema, etc., es algo que se deja a un DBA. Hará un seguimiento de la información de rendimiento y por lo general llevar a cabo el mantenimiento programado en el servidor de base de datos para mantener las cosas funcionando sin problemas, incluso antes de que el usuario sienta esos cambios. ¿Cuáles son las características de un DBA? Un administrador de base de datos tiene aptitudes técnicas para el manejo de la base de datos y lenguajes de consultas SQL. Además, son cualidades deseables, noción de administración, manejo de personal, incluso un cierto grado de diplomacia. Las características más importantes que debe poseer es un conocimiento profundo de las políticas y normas de la empresa, así como
el criterio de la empresa para aplicarlas en un momento dado. Un DBA dentro de sus funciones tiene muchas actividades, pero voy a resaltar las más importantes. Primero, instalación y configuración y actualización de software. Segundo, establecer y mantener políticas y procedimientos de backup y recuperación. Uno de los aspectos fundamentales del trabajo del DBA es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer las copias de seguridad periódicas de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Además, diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas los datos se puedan restaurar rápidamente. Tercero, conservar el diseño de la base de datos. Un DBA debe ser profesional experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Esta tarea es más fácil de lo que parece. Un modelo conceptual de datos describe los requisitos de datos a nivel muy alto. Un modelo de datos lógico proporciona en profundidad los detalles de los tipos de datos, longitudes, relaciones y cardinalidad. El DBA utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejen las necesidades de los datos de la empresa. Cuarto, implementar, mantener y auditar la seguridad y acceso de los usuarios a las bases de datos. Una de las tareas de un DBA es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos y cuándo. Una auditoría no solo podría ser necesaria por un tiempo limitado para usuarios específicos o datos específicos. Regularmente, para realizar las funciones de auditoría, los DBAs tienen que trabajar en combinación con los auditores internos y externos de la compañía. Quinto, tuning y supervisión del rendimiento de la base de datos. Realizar ajustes, mantenimientos periódicos que permitan que la base de datos esté en óptimas condiciones. Sexto, plan de crecimiento y cambios. Capacity Planning. La configuración del servidor, el esquema de la base de datos, el código SQL y muchas otras facetas del ecosistema de aplicaciones cambian con el tiempo. A menudo es la responsabilidad del DBA realizar el análisis de impacto antes de realizar los cambios dentro de un manejador de base de datos. Implementar cambios, hacer pruebas piloto y documentar todos los cambios y procedimientos es parte del trabajo de un DBA. En la mayoría de las organizaciones el número y tamaño de las bases de datos crece rápidamente. Es responsabilidad del DBA gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. Esto incluye también la gestión de hardware donde se almacenan los datos. Séptimo, establecer el diccionario de datos. Octavo, asegurar la confiabilidad y disponibilidad de la base de datos. Noveno, desarrollo y soporte a pruebas. Muchos administradores de bases de datos deben de desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, saturación o borrado de información dentro del manejador de la base de datos. En general, este debe de colocar a nivel de integración de sistema con los desarrolladores de aplicaciones, por lo que a veces se ve en la obligación de desarrollar código para casos específicos, procesos de integración con las aplicaciones existentes con las bases de datos que administran. Esto puede incluir la creación de aplicaciones a medida, script, etc. Décimo, integración con las aplicaciones. La mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de terceros. Casi nadie ya desarrolla sus propias aplicaciones. Muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. En otras palabras, las aplicaciones tienen que interconectarse unas con otras, generalmente utilizando bases de datos como el medio de compartir los datos. Los DBA a menudo se involucran en los procesos de integración. Hoy en día se han definido varios tipos o clasificaciones de DBA. Está el DBA administrativo, que trabaja en el mantenimiento del servidor y permite que la base de datos esté en funcionamiento. Se encarga de las copias de seguridad, parche, replicación, etc. Las cosas que conciernan al servidor, al software del servidor real. 2. Desarrollo. El DBA desarrollador trabaja en la construcción de consultas, procedimientos almacenados, etc. que cumplen con las necesidades del negocio. Este es el equivalente del programador. Escribe todo en lenguaje SQL. 3. Arquitecto. El DBA arquitecto crea esquemas de diseño, construye tablas, llaves primarias, foráneas, etc.
trabaja para construir una estructura que cumpla con las necesidades del negocio en general. El diseño es luego utilizado por los desarrolladores y administradores de bases de datos de desarrollo para implementar la aplicación real. Cuarto, almacén de datos. Almacén de datos DBA es el responsable de fusionar datos de varias fuentes en un almacén de datos. Puede tener que diseñar almacenes, pero limpia, estandariza y depura los datos antes de la carga. En SQL Server, este DBA usaría DTS en grandes escalas. Quinto, OLAP. OLAP DBA construye cubos multidimensionales para apoyo a las decisiones de los sistemas OLAP. El idioma principal en SQL Server es MDXI. Como podemos ver, el perfil de un DBA es múltiple y dinámico, y al interior de las organizaciones tiene un factor diferenciador que permite que la toma de decisiones sea mucho más fácil de generar a nivel gerencial. Eso es todo y espero que la información haya sido clara y precisa.